Cuando la gente piensa en la decadencia de España, suele imaginar la derrota de la Armada Invencible, las rebeliones coloniales o la pérdida del imperio. Pero los imperios no se derrumban solo por derrotas militares, se pudren desde dentro. Y una de las fuerzas más corrosivas es siempre el dinero. España no cayó únicamente por batallas perdidas o por una expansión excesiva. Cayó porque su moneda colapsó. Y las lecciones de ese colapso siguen siendo válidas para cualquier economía moderna que crea que puede manipular el dinero sin consecuencias. Empecemos. Durante siglos, la columna vertebral de la economía española fue el real de plata. Estandarizado en 1497, contenía plata de alta pureza y era confiable tanto dentro del imperio como fuera de él. Con él se pagaba a los soldados españoles, los comerciantes lo exigían, y la gente común guardaba en él su riqueza. El real no era solo dinero, era confianza en forma de metal. El poder del imperio y el valor de la moneda estaban unidos. Mientras la gente creyó en España, creyó en su dinero. Pero gobernar un imperio tan grande era caro. Había que financiar guerras, construir palacios y mantener ejércitos en Europa y en el Nuevo Mundo. A mediados del siglo XVI, España controlaba territorios inmensos y combatía a los otomanos en el Mediterráneo, a los rebeldes protestantes en los Países Bajos y a potencias rivales en Italia y Francia. A pesar de poseer las minas de plata más ricas de la historia humana, en México y Perú, el tesoro que fluía por los puertos españoles no podía seguir el ritmo de los costos militares. Así que los emperadores recurrieron a un truco tan antiguo como el poder mismo: endeudarse. El rey Felipe II heredó de su padre, Carlos V, deudas por 36 millones de ducados, con un déficit anual de 1 millón. En lugar de subir impuestos o recortar gastos, pidió préstamos respaldados por futuras remesas de plata provenientes de América. Las cifras lo dicen todo. Felipe II suspendió pagos 4 veces, en 1557, 1560, 1575 y 1596. Cada bancarrota reestructuró millones de ducados, imponiendo pérdidas a los banqueros mientras la corona seguía gastando. Para 1596, las deudas pendientes de Felipe alcanzaban los 85,5 millones de ducados, mientras que los ingresos anuales eran de solo 9,7 millones. España se convirtió en la primera nación de la historia europea en declarar una bancarrota soberana, y aún así, los impagos continuaron. Entre 1600 y 1666, España volvería a suspender pagos 9 veces más. La crisis real comenzó con el cobre. En 1599, Felipe III introdujo el vellón, una moneda hecha exclusivamente de cobre, sin ningún contenido de plata. Las monedas españolas anteriores habían mantenido una alta pureza de plata, pero ahora el gobierno acuñó enormes cantidades de moneda degradada para financiar sus guerras interminables. La tentación fue irresistible. Las monedas de cobre podían producirse a bajo costo y gastarse a su valor nominal. Para que parecieran auténticas, al principio se les aplicó una pequeña capa de plata, pero incluso esa ilusión se abandonó en 1602. El mercado quedó inundado de cobre puro. La inflación llegó de inmediato. El vellón de cobre era moneda de curso legal, pero todos sabían que no era dinero real. Los comerciantes preferían los reales de plata o los escudos de oro. Una moneda de plata que antes compraba una medida de trigo podía pasar a valer de repente decenas de monedas de cobre. Esto no era una teoría abstracta, destruyó la vida de los españoles comunes. En la década de 1620, el gobierno empezó a manipular el valor nominal del vellón sin cambiar la moneda física. En 1628, todas las monedas de cobre fueron devaluadas a la mitad. El rey prometió no volver a cambiar la tasa jamás. Esa promesa duró 8 años. En 1636, todas las monedas de cobre fueron retiradas y su valor nominal se triplicó simplemente mediante un nuevo resellado. Se pagó a la gente para recorrer los caminos del país transportando cobre sin valor hacia las casas de moneda mientras el trabajo productivo se estancaba. En 1641, los valores de las monedas se multiplicaron otra vez. El gobierno rompió sus promesas repetidas veces, robando riqueza cada vez a quienes poseían moneda de cobre. La brecha entre los precios de la plata y el cobre se amplió catastróficamente. Para 1650, la prima de las monedas de plata sobre las de cobre alcanzó el 104%. En un país con las minas de plata más ricas de la historia humana, en México y Perú, el tesoro que fluía por los puertos españoles no podía seguir el ritmo de los costos militares. Así que los emperadores recurrieron a un truco tan antiguo como el poder mismo. La gente no pagaba más por los bienes, era el dinero el que se había vuelto inútil. España abandonó el sistema del vellón. En 1660 se acuñó una nueva moneda de plata en un intento por restaurar la estabilidad, pero para entonces España ya era una potencia quebrada. La degradación del cobre había vaciado su núcleo económico, la industria se había caído, las redes comerciales se habían disuelto y la confianza había desaparecido. La decadencia de España no fue un solo evento, sino un largo proceso de descomposición. El colapso de la moneda fue uno de sus hilos más afilados.
¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? Significa que la destrucción del dinero es siempre la destrucción de los imperios. España creyó que podía financiar guerras eternamente manipulando monedas de cobre y endeudándose contra plata que aún no había sido extraída. Los gobiernos modernos creen que pueden hacer lo mismo imprimiendo papel, manipulando las tasas de interés o licuando las deudas mediante inflación. Pero el resultado siempre es el mismo. La gente paga el precio, la riqueza se destruye y la confianza colapsa. España aprendió esta lección por las malas, y si la ignoramos, nosotros también la aprenderemos. La historia no dejó de enseñar después de España. Desde entonces, cada gran crisis inflacionaria ha repetido el mismo patrón. Los gobiernos degradan el dinero para cubrir sus costos, las élites se protegen con activos reales, y la gente común queda arruinada. La crisis monetaria española es simplemente uno de los ejemplos más claros y completos, un plano detallado del colapso. Avancemos hasta el siglo XX y los ecos son ensordecedores. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentó reparaciones aplastantes bajo el Tratado de Versalles. El gobierno imprimió marcos para cubrir sus obligaciones, creyendo que podía tapar la deuda con papel, tal como España había acuñado monedas de cobre siglos antes. Para 1923, la hiperinflación estaba fuera de control. Un pan que antes de la guerra costaba un marco, pasó a costar más de 200.000 millones de marcos en el otoño de ese año. La gente llevaba sus salarios a casa en carretillas. Los jubilados morían de hambre mientras los ahorros de toda una vida se evaporaban. Y al igual que en España, quienes tenían deudas vieron cómo la inflación las borraba, mientras quienes poseían activos reales, tierra, fábricas, divisas extranjeras, salían fortalecidos. El dinero dejó de tener significado, y la desesperación económica alimentó el extremismo político que preparó el terreno para el ascenso de Hitler. Zimbabue siguió el mismo camino a comienzos de los años 2000. Enfrentando expropiaciones de tierras, caída de la producción y deudas crecientes, el gobierno recurrió a la imprenta. Para 2008, la inflación había alcanzado un nivel inconcebible, una tasa anual del 89.7 sextillones por ciento. Los precios se duplicaban cada día, las tiendas no podían cambiar las etiquetas con la suficiente rapidez. Finalmente, Zimbabue abandonó por completo su moneda, obligando a los ciudadanos a comerciar en dólares estadounidenses o rand sudafricanos. Una vez más, un gobierno creyó que podía engañar a la realidad. Una vez más, la gente pagó el precio. Pero no hay que mirar solo los extremos. Incluso en las economías desarrolladas modernas, el patrón español sigue vivo. Consideremos a Estados Unidos. En 1971, el presidente Richard Nixon desvinculó el dólar del patrón oro, cortando el último lazo entre la moneda y un ancla tangible. Desde ese momento, el dólar se convirtió en lo que los economistas llaman una moneda fiduciaria, respaldada no por oro, sino por la confianza en el gobierno. Y como en España, la tentación de gastar más allá de los medios se volvió irresistible. En las décadas siguientes, la deuda se disparó, la oferta monetaria se expandió y la inflación se convirtió en una corriente constante de fondo. Aunque no hemos visto carretillas llenas de efectivo, sí hemos visto una erosión constante del poder adquisitivo. Un dólar en 1971 compraba lo que hoy requiere más de $6. Los billetes se ven iguales, pero su valor ha sido vaciado por dentro. El truco es siempre el mismo. Los gobiernos disfrazan la inflación como crecimiento. Dicen a los ciudadanos que salarios más altos significan prosperidad, incluso cuando los costos suben más rápido. Presentan la deuda como inversión, aun cuando financia consumo. Señalan mercados bursátiles en alza como prueba de riqueza, aunque la mayoría posea pocas o ninguna acción. Al igual que los reges españoles, fingen que nada fundamental ha cambiado, mientras extraen silenciosamente valor de cada moneda, cada billete y cada salario. Lo que hace esto peligroso hoy es la escala global. El colapso de España fue una crisis imperial, la hiperinflación alemana fue nacional, la de Zimbabue fue local. Pero hoy el mundo entero funciona con monedas fiduciarias, deudas masivas y bancos centrales dispuestos a imprimir billones a la primera señal de crisis. Eso significa que el próximo colapso no quedará confinado a un solo imperio o país, se propagará por todo el mundo. Y si la historia sirve de guía, quienes sufrirán no serán las élites que poseen activos, sino los millones que dependen de salarios, pensiones y ahorros denominados en monedas cada vez más frágiles. Entonces, ¿qué deberías sacar tú como individuo de la crisis monetaria de España? Primero, entender que la inflación no es un accidente, es una política, es el impuesto silencioso que ha destruido imperios durante 500 años. Segundo, comprender que la verdadera riqueza no se encuentra en papel ni en dígitos en una pantalla, sino en activos que conservan valor cuando el dinero no lo hace. Tierra, habilidades, negocios productivos, recursos. Tercero, nunca asumir que la estabilidad es permanente. Los españoles de 1550 se habrían reído si alguien les hubiera dicho que su imperio se derrumbaría en un siglo. Los alemanes de 1913 se habrían burlado de la idea de carretillas llenas de dinero. Los zimbabuenses de los años 80 creían que su independencia traería prosperidad. Y en cada caso, se desarrolló la misma historia. La decadencia de España nos recuerda que los sistemas financieros pueden colapsar lentamente y luego de repente cuando la confianza se evapora. Cuando el dinero deja de ser real, la sociedad misma empieza a desmoronarse. Los contratos fallan, el comercio se rompe, los ejércitos se disuelven y los gobiernos pierden legitimidad. Los enemigos a las puertas pueden dar el golpe final, pero el verdadero asesino siempre está dentro del tesoro. Y aquí está el remate. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de todas formas.
La crisis monetaria española no fue solo cuestión de malos reyes o banqueros codiciosos, fue sobre la fragilidad del dinero cuando el poder abusa de él. Y esa fragilidad nunca ha desaparecido. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas.